Sculpting Reality es una exposición que reúne una selección de obras procedentes de los fondos de la colección Per Amor al Arte y que propone un recorrido por la historia de la fotografía y el estilo documental. Desde sus inicios, esta fue una forma de representar la realidad más cruda y transparente y evolucionó integrándose en la fotografía artística, avanzando hacia una serie de trabajos conceptuales que revisitan la idea de archivo. Sculpting Reality reúne autores fundamentales del século XX hasta la actualidad. Con sus fotografías no solo aspiran a reflejar la realidad, sino que reflexionan acerca de su veracidad, su puesta en escena o el concepto de serialidad en el arte. Esta exposición ofrece una experiencia que abarca diferentes universos, preguntas, dudas y encuentros. Uno de los aspectos más interesantes de esta exposición es poder ver cómo evoluciona la fotografía de estilo documental, iniciada por Walker Evans en los años 30 en Estados Unidos, a una fotografía conceptual, encabezada por Bernie Hiller en Alemania en los años 60, y ver cómo acaba teniendo representación en artistas españoles como Xavier Rivas o Bleda y Rosa en los años 90. Esta es una especie de historia de la fotografía que trasciende el carácter de documento a través de casi un siglo, porque las primeras imágenes son del 29-30 y llegan prácticamente hasta hoy. Como todas las exposiciones de la colección, este es el alma de la cual se nutre el programa. Por tanto, aunque algunas fotografías se han visto en otras exposiciones, aquí adquieren un nuevo significado. Me gusta mucho la idea que me sugiere esta exposición, que a fin de cuentas es una exposición dirigida o centrada en el estilo documental, de manera que efectivamente cada vez que ves una fotografía de las que componen esta exposición parece que te estés asomando a una ventana. Ese estilo documental es eso, donde se capta el momento tal cual sucede, sin artificios, sin arreglos, sin nada. En unas ocasiones la realidad es dura y en otras ocasiones es más poética, en otras ocasiones gira hacia algo más conceptual, como con David Goldblatt, pero siempre es tal cual una ventana que nos asoma a diferentes espacios, lugares, tiempos, países, y da mucho idea de lo que la colección Per Amor al Arte es.